Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. Iniciamos el mes de noviembre, un mes histórico para nuestro país, ya que el próximo 28 de noviembre vamos a elegir al nuevo presidente de la República. Pero no solamente vamos a elegir al presidente y su fórmula de designados presidenciales, también vamos a elegir a sus 128 diputados propietarios y 128 diputados suplentes del Congreso Nacional de la República, para quienes es el poder real. Un Congreso Nacional que tendrá constitucionalmente la tarea de elegir en 2023 la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas, y también tendrá que elegir al nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero también el 28 de noviembre vamos a elegir a las 298 corporaciones municipales. ¿Cuál es el panorama político, económico y social que vive hoy el país de cara al 28 de noviembre? Tenemos hoy un panel bastante diverso respecto a la especialidad de cada uno de nuestros panelistas, en su mayoría académicos. En principio quiero darle la bienvenida al doctor Rolando Sierra, quien es el director de Flaxo Honduras. ¿Cómo está hoy el país? ¿Cómo estamos a 26 días para las elecciones del 28 de noviembre? En materia económica, en materia política y en materia social. Buenos días, doctor Rolando Sierra. Muy buenos días, licenciado Eric Mejía. Muy buenos días también a los invitados a este foro, que vamos a compartir este foro esta mañana, así como toda la audiencia. Definitivamente, bueno, estas elecciones son sumamente importantes para el país. Honduras es un país que se ha caracterizado en las últimas décadas, especialmente por diversos tipos de crisis, y para muchos Honduras es considerado un país multicrisis, crisis políticas, crisis sociales, crisis económicas. De hecho, este año también estamos conmemorando los 200 años de la independencia, el bicentenario, y estamos llegando a un país, Honduras, con escasos logros. Si vemos, digamos, el índice de desarrollo humano, Honduras tiene un índice de 0.632, esto significa un índice de desarrollo humano medio, pero pasar de un desarrollo humano bajo a un medio ha llevado 30 años. Honduras apenas ha avanzado en 30 años de pasar de 0.516 en 1990 y hoy es 0.632. ¿Esto qué significa? Que en Honduras hay un problema de ritmo en el crecimiento sumamente lento, los logros son muy escasos. De hecho, si vemos también los indicadores de pobreza y los comparamos, en el año 2000, la pobreza se caracterizaba fundamentalmente por 62% de los hogares en condición de pobreza. Hoy se calcula cerca del 70% más bien de los hogares en condición de pobreza, a efecto de los huracanes y también por el impacto de la pandemia. Sigue siendo Honduras uno de los países más inequitativos socioeconómicamente en la región, con un coeficiente de Gini por 57%, que lo ubica dentro de los países más inequitativos de América Latina y también a nivel mundial. Y si bien ha habido logros importantes, digamos, en cuanto a la reducción de la violencia y la inseguridad, pero de acuerdo a informes internacionales, Honduras es el tercer país con los indicadores más violentos en América Latina y es el primero en Centroamérica. Y esto en un contexto también de cambios sociopolíticos. Sabemos que estamos entrando a este nuevo proceso electoral con la emergencia de nuevos partidos políticos. Por primera vez hay 14 partidos políticos en el país y si bien esto puede interpretarse desde una perspectiva como un pluralismo político, pero también no deja de ser esto una fragmentación política que puede dificultar los consensos sociopolíticos y los necesarios que el país requiere.
Son muchos los desafíos que Honduras está enfrentando ya en esta nueva década del siglo XXI, son muchos los retos y sobre todo para la clase política, también la reforma necesaria de la clase política. Creo que también estamos llegando a este proceso electoral, desde mi punto de vista, con una reforma política, por un lado tardía y por otro lado incompleta, es decir, no se cuentan verdaderamente con los mecanismos necesarios para solventar crisis sociopolíticas como hemos tenido en los últimos procesos electorales. Era fundamental la reforma, incluir en la reforma la segunda vuelta por los temas de legitimidad, especialmente de quien gane la presidencia, ya de acuerdo a los estudios de opinión y cómo han venido los resultados en los últimos procesos electorales. Vemos que nadie logra ganar con más del 50% y esto genera problemas de legitimidad y es lo que ha generado también las crisis sociopolíticas, y está siempre frente a este proceso electoral el desafío también del abstencionismo. En Honduras se calcula más o menos entre un 45 y un 50% de abstencionismo electoral. Y en las encuestas de opinión hoy en día, la encuesta que viene haciendo desde el año 2012, el ERIC de la Compañía de Jesús, del 2012 al 2020, cuando se pregunta a la sociedad hondureña si está dispuesta a emigrar o salir del país, el 45% dice que está pensando en salir del país. O sea que prácticamente ese abstencionismo político se traduce en esta desafección ciudadana y que de una u otra manera pareciera más bien que la gente está viendo la salida fuera del país y no aquí dentro. Ok, muchas gracias, doctor Rolando Sierra, por este amplio panorama que nos ha brindado en esta mañana en Foro Canal 10. Varias premisas. Hay desesperanza en el pueblo hondureño, según encuestas científicas de opinión pública levantadas por varias universidades del país. Hay muy pocos logros en materia de desarrollo humano. Hay mucha iniquidad. Hay bastante inseguridad, dice el doctor Rolando Sierra, director de Flaxo Honduras. Le damos la bienvenida en esta mañana al abogado José Osvaldo Ramos Soto, diputado y también aspirando a la reelección para el próximo Congreso Nacional. ¿Y cuál es el panorama político, económico y social que usted proyecta, abogado Osvaldo Ramos Soto, tomando en cuenta su posición de diputado y candidato a la reelección en la planilla de Francisco Morazán? Buenos días. Muy buenos días, licenciado don Eric Mejía, al doctor don Rolando Sierra. No sé quiénes son los otros invitados a este interesante panel al cual usted nos ha convocado esta mañana. Desde luego, buenos días al inmenso teleauditorio que esta mañana y noche nos ve. Evidentemente que la pregunta que encierra el tema es de suyo lato, bastante amplio. Empiezo diciendo que hace 32 años, el 11 de enero de 1982, se aprobó y entró en vigencia el decreto número 131 del 11 de enero de 1982, que contiene la actual Constitución de la República. Esta Carta Fundamental ha dado paulo a 10 gobiernos. El gobierno del médico, doctor don Roberto Suazo Córdoba, que en paz descanse, el gobierno del ingeniero civil, don José Simón Azcona Hoyo, el gobierno del economista agrícola, Rafael Leonardo Calleja Romero, el gobierno del abogado don Carlos Roberto Reina Idiáquez, que en paz descanse, el gobierno del ingeniero industrial don Carlos Roberto Flores Facusé, el gobierno del economista don Ricardo
Maduro Joes, el gobierno del empresario de la madera, don José Manuel Zelaya Rosales. Después del problema ocurrido en 2009, se produjo una situación de patología política sui generis, porque se despojó de la presidencia de la República a el empresario de la madera, don José Manuel Zelaya Rosales, cuando todavía le faltaban 8 meses para concluir su mandato, por un problema interno dentro del Partido Liberal. Digo una situación sui generis porque cuando hay un problema de patología política, en épocas pretéritas los militares asumen el poder del gobierno, cierran el Congreso, eligen otra corte y gobiernan mediante decretos leyes aprobados en Consejo de Secretario de Estado. En esta situación especial, simplemente no había vicepresidente, porque en esa constitución se había creado, como yo creo que es correcto, un vicepresidente y no 3 designados como existen actualmente. El ingeniero don Elvin Ernesto Santos Ordóñez era el vicepresidente que acompañó en la fórmula a don José Manuel Zelaya Rosales, pero él ya había renunciado para ostentar la candidatura del Partido Liberal. Entonces, cuando se produce el problema, no había vicepresidente, pero la Constitución de la República resuelve ese problema diciendo que a falta de vicepresidente debe desempeñar la presidencia o el presidente del Congreso o el presidente de la Corte. Entonces, el presidente del Congreso era el empresario del transporte, don Roberto Michellette Ibaín. Asumió la presidencia de la República para terminar aquel mandato, y el secretario del Congreso asumió la presidencia del Congreso. Luego, en las siguientes elecciones, asumió la conducción del gobierno del Estado el licenciado Porfirio Lobo Sosa. Después, el actual gobernante, el abogado don Juan Orlando Hernández Alvarado, y luego fue reelecto. Y es el actual mandatario que ejerce las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. Y hoy, como usted lo decía en el prefacio de este foro, pues estamos a menos de un mes de las elecciones próximas, el 28 de noviembre. En apretada síntesis digo esto para que nos ubiquemos en su justa dimensión y en su perspectiva correcta. Como decía el doctor Rolando Sierra, vamos a una elección inédita, o sea, 14 partidos políticos, habráse visto, cuando históricamente el partido primero que se funda legalmente es el Partido Liberal el 5 de febrero de 1891, luego el Partido Nacional el 27 de febrero de 1902, luego Libertad y Refundación y el Partido Anticorrupción, que fueron fundados en 2012. Pero habían aparecido siempre pequeños partidos, pero que no tenían nunca posibilidad de ganar las elecciones. Pero hoy vamos con 14 partidos a la arena cívica política. Pero todos sabemos que originalmente solo hubo 4 partidos con reales posibilidades de poder acceder a la presidencia de la República. El Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación, luego el partido del ingeniero industrial don Salvador Narral y el Partido Nacional de Honduras. Pero a raíz de los últimos acontecimientos donde el ingeniero industrial don Salvador Narral se retira de la candidatura de su partido y su partido queda sin cabeza. Normalmente, desde el punto de vista jurídico, una organización puede que no tenga una pierna, que carezca de una mano, pero sin cabeza se presenta una situación bien singular desde el punto de vista del derecho político constitucional y la misma ciencia política. Este es el panorama que tenemos. Yo creo que como introducción es suficiente para dar esta perspectiva en apretada síntesis de lo que estamos
a punto de analizar en el contexto de este foro. Muy bien, abogado Osvaldo Ramos Soto, gracias por acompañarnos esta mañana y por también ilustrarnos con estos antecedentes históricos en materia política. Nos acompaña el doctor Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cuál es el panorama económico, social y político de país a 26 días del 28 de noviembre? Elecciones históricas, vamos a elegir al presidente, 128 diputados y también a las 298 corporaciones municipales. Buenos días, doctor Rodríguez. Buenos días, licenciado Eric Mejía. Un gusto y un saludo muy especial a los compañeros panelistas, al estimado abogado don José Osvaldo Ramos Soto y a nuestros compañeros y amigos, don Rolando Sierra y Ricardo Matamoros. Fíjese qué interesante que los que me antecedieron han sentado un panorama bien claro, tanto de la parte social y política. Y si hacemos una mirada desde la parte económica, vemos que seguimos en un clima de incertidumbre, que no hemos encontrado el rumbo de desarrollo. Y para poder analizar esta situación, ¿qué nos espera? ¿Cuáles son las expectativas que nos pueda brindar el próximo gobierno? Necesariamente tenemos que hacer una mirada retrospectiva. Vamos a cumplir 40 años continuos de democracia, con ese pequeño lapsus que se dio en el 2009, que ya explicó el abogado Ramos Soto, pero de ahí hemos tenido continuidad. Y si analizamos las cifras, vemos que Honduras sigue igual, que empezamos con 4 millones de habitantes en el 82, ahora la población es de 9.5 millones, se ha duplicado, y que ningún gobierno ha dado una respuesta contundente. Todos se han manejado de una manera muy parecida, porque ni siquiera es un modelo, sino que más bien un método tradicional de gobernar, presidencialista, donde se destaca la figura del presidente de la República. En unos momentos más que otros se ve como influencia en los demás poderes y los orienta, y en el país no encuentra el rumbo, ¿no? Nosotros analizamos cifras y las cifras son contundentes. Seguimos manteniendo las mismas tasas de pobreza de los 80. No bajamos de 60, nos mantenemos en un promedio del 64% de pobreza. No mejoramos las condiciones de vida de la población. Cifras alarmantes de desempleo, de desigualdad, y todo pasa por el modelo, por ese modelo improvisado de gobernar que tenemos. ¿Cómo se gobierna en Honduras? Pues simple y sencillamente se carece de un plan rector. Hay planes sectoriales, porque sí, tenemos que reconocer, todos los ministerios planifican, pero esos planes no se articulan en un plan maestro. Esa es la carencia que tenemos, esa es la falta que se nos presenta ahora. Y entonces ahí es donde se distingue la figura del presidente, que va a orientar sus 4 años de gobierno por las promesas que hizo en la campaña política, que son como un menú, porque ni siquiera son un plan concreto. 400.000 viviendas, 300.000 empleos, reducir la inseguridad, mejorar la salud y cosas como esas. Pero una vez que el candidato se convierte en presidente, ese menú, esa lista de buenos propósitos para mejorar el país, se van a convertir en su eje de gobierno. Luego vienen los grupos de poder. Una vez que se convierte en presidente, vienen los grupos de poder, cada uno a pelear su espacio, tocar lo que sea menos lo mío, mis intereses me los vas a mantener, ya en empresarios privados, grupos de la sociedad civil, y con esos otros datos, con esas otras exigencias, con esas otras demandas, se va a ir nutriendo el plan de gobierno, y luego hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ante la falta de propuesta, aparece el fondo como el que va a dictar las pautas del rumbo a seguir. Eso ha sido desde que cambiamos, desde el momento que entra de manera
contundente el modelo el neoliberal con el gobierno de Rafael Leonardo Callejas en el 90. Allá va a aparecer la figura del Fondo Monetario. Analicemos los datos del consenso de Washington, donde surgen las pautas que deben regir ese modelo para Latinoamérica, y vamos a ver que las hemos seguido en el tiempo. Entonces, estos tres componentes son los que van a orientar cómo hacer gobierno en Honduras. Y luego, bueno, hay una gran masa de la población que queda afuera. ¿Cómo les ayudamos? ¿Qué hacemos? Abajo de todos estos grupos de poder, de lo que dice el fondo y de las promesas del gobierno, están los pobres. Para ellos hay que sacar medidas compensatorias. Y empiezan a surgir los bonos, empiezan a vender esas ayudas. Y dejando en el centro la clase media. Esa clase media que trabaja, esa clase media que es la que con sus impuestos y sus ingresos sustenta la economía, que no tiene tiempo de protestar porque pasa ocupada en sus labores, y que es la que se ha ido deteriorando. Porque si nos preguntamos, ¿de dónde surgen esos nuevos pobres? Cuando se incrementa la tasa de pobreza, significa que una parte importante de esa masa que constituye la clase media se está empobreciendo, y dejan de ser clase media y pasan a ser pobres. Entonces, vemos cómo ningún gobierno, ninguno, no estamos señalando a nadie, simple y sencillamente analizamos datos, ningún gobierno ha podido generar una tasa de crecimiento suficiente. Y si viéramos ese gráfico del crecimiento del país, vamos a ver que es bien oscilatorio. Año sube, año baja, año sube, año baja. Ni siquiera tenemos una tendencia constante hacia el crecimiento. Entonces, ese crecimiento es tan reducido que no se ha podido traducir en verdaderos niveles de bienestar para la población. Y ahí, que ese sea el verdadero reto, que tenga quien asuma el poder en el próximo año, ¿no? ¿Cómo va a enfrentar esta difícil situación? Situación un tanto precaria que tenemos que reconocer también que se ha venido a agravar con las dos crisis, tanto con la crisis de salud como la de los fenómenos naturales, que el gobierno ha hecho sus esfuerzos, también lo reconocemos. Todos los gobiernos hacen sus esfuerzos, pero no han resultado los que el pueblo demanda. Eso que se traduzca en generación de empleo. La gente no necesita que le den bonos, la gente no necesita que le den ayudas. Póngale un empleo que le genere ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Si generamos empleo y si generamos ingresos, vamos a tener mejor salud, mejor educación y vamos a tener mejores niveles de desarrollo. Ok, muy bien. Gracias por acompañarnos, doctor Rodríguez. De inmediato le doy la bienvenida al máster Ricardo Matamoros, quien es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cuál es el panorama económico, político y social que presenta Honduras de cara al 28 de noviembre? Buenos días, máster Matamoros. Buenos días, Eric. Igual a todos los compañeros del foro y a todo el auditorio de este importante programa. Haciendo eco de las apreciaciones, de los análisis que mis predecesores han hecho, quisiera enfocarme tal vez en algunas reflexiones desde el punto de vista, por ejemplo, económica, que es lo que más abordamos desde el punto de vista del Instituto de Investigaciones Económicas, haciendo eco, por ejemplo, a lo que estaba mencionando el doctor Rolando Sierra, en términos que vivimos en un país de la multicrisis, ¿no? Y si nos enfocamos, por ejemplo, en la parte económica, en este momento nosotros podríamos hablar que nos encontramos en una multicrisis. Una crisis, por ejemplo, de tipo coyuntural, la nacional, que tiene que ver con los retos para la recuperación económica. El Banco Central de Honduras ha dado la buena noticia, por ejemplo, que se espera que este año estemos creciendo alrededor del 5%. Claro, pero eso es un efecto rebote, ¿no? Un efecto a partir de la caída de más del 9% del año pasado, y que ese 5%, aunque creciéramos, por ejemplo, en 2 años a esa tasa, eso no significa ni siquiera que habremos regresado a los niveles del año 2019. En ese sentido, la recuperación es un tema muy, muy importante y un reto para los candidatos y las candidatas, por ejemplo, que están aspirando a poder gobernar
y poder dirigir los designios del país. Conversaba, por ejemplo, con otros colegas temprano antes de este programa, hablábamos, por ejemplo, de las cifras alrededor del 25%, 23-25% a final del año pasado, de los empleados que habían sido despedidos o suspendidos a finales del año pasado, todavía no habían podido recuperar su empleo. Nosotros estamos estimando en este momento que estaría alrededor del 10 o del 15%, ojo, de empleados ya tenían su trabajo, ¿no?, a inicios, por ejemplo, del año 2020, y que producto de la crisis económica de la pandemia, aún el día de hoy, esa gente que ya tenía empleo todavía no lo ha podido recuperar, ¿no? Eso se suma a todos los problemas de empleo, por ejemplo, que ya el país tiene. Luego tenemos el tema también internacionalmente. Internacionalmente hay algunos elementos que nos están afectando. Esta crisis del abastecimiento que está incrementando los costos, por ejemplo, a nivel de las empresas, desde el punto de vista de la compra, por ejemplo, de materias primas importadas, insumos agrícolas, bienes importados para el consumo final. Eso está afectando la estructura de costos de las empresas y esto está ralentizando entonces la recuperación. Y por último, pues en la línea de lo que estaba diciendo el doctor Henry Rodríguez, por ejemplo, los problemas estructurales del país, ¿no? O sea, los problemas económicos no solamente son los generados a partir de la crisis, sino estos estructurales como, por ejemplo, un sector productivo y sectores productivos, por ejemplo, con bajos niveles, por ejemplo, de productividad internacional, baja competitividad y sus derivaciones en términos, por ejemplo, de la pobreza. Quisiera finalizar esta primera participación diciendo y citando algunos resultados, por ejemplo, de unas investigaciones que realizamos y publicamos este año junto con la cooperación internacional y el sector privado, relacionados con el Estado de Derecho y el clima de gobernabilidad, justamente en el marco de las elecciones, ¿no? La evidencia nos dice que la fortaleza de las instituciones y del Estado de Derecho está en la raíz de muchas de las dinámicas observadas en el sistema económico, ¿no? O sea, hay gente que cree que, por ejemplo, la gobernabilidad, la fortaleza del Estado no tiene que ver, por ejemplo, con el desempeño económico. Y eso no es cierto, ¿no? Las empresas, encuestamos a más de 800 empresas, informaron, por ejemplo, que una administración pública de mala calidad y una burocracia excesiva está afectando, por ejemplo, su competitividad. Esto constituye, por ejemplo, un importante obstáculo al crecimiento empresarial y a la recuperación de la crisis COVID-19. Y en ese sentido, finalizo, por ejemplo, con un dato muy interesante. Cuando le preguntábamos, por ejemplo, a las empresas qué tanto confiaban en las instituciones gubernamentales, más de la mitad de las empresas dijeron que no confiaban en las instituciones gubernamentales y el Estado de Derecho en Honduras, ¿no? Y ahí preguntaban por gobierno local, gobierno nacional, etcétera. Por ejemplo, el 64% de las empresas decían que no tenían nada de confianza, solamente un 10% que sí. Lejos de ser una crítica a esto, ¿no?, a un gobierno en específico, de lo que estamos hablando es de los retos, ¿no? El reto está entonces en que los nuevos diputados y diputadas, el nuevo presidente de la República, los nuevos alcaldes, ¿no? Hay todo un reto aquí diciendo, ojo, necesitamos reestructurar, necesitamos reformar, necesitamos fortalecer la confianza del sector empresarial en los gobiernos municipales, en el gobierno general, en la impartición de justicias. ¿Por qué? Porque esto influye en las decisiones de invertir en el país, tanto inversores extranjeros como inversores nacionales, ¿cierto? Y eso tiene implicaciones fuertes en términos de crecimiento económico y, por lo tanto, en la generación del empleo, como lo mencionaba el doctor Henry Rodríguez, y en el mejoramiento, entonces, de los indicadores socioeconómicos. Esto, por ejemplo, es el gran reto y esta gran relación, ¿no?, que existe entre el clima político y las decisiones que toma el pueblo hondureño, ¿no?, en términos de las autoridades que elegirá y su relación precisamente con el mejoramiento de las condiciones económicas de toda la población.
Ok, muy bien. Gracias, Ricardo Matamoro, por acompañarnos esta mañana. Cumplimos nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, ¿y qué hay de las propuestas de los candidatos a la presidencia, de los partidos políticos, cuando estamos a tan solo 26 días para las elecciones del 28 de este mes de noviembre, que iniciamos hoy día lunes 1 de este mes de noviembre? Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Cuando estamos a tan solo 26 días para las elecciones del 28 de noviembre, o sea, ya de este mes, yo le quiero consultar a mis panelistas, ¿y qué hay de las propuestas de los candidatos a la presidencia y de sus partidos políticos? Yo le consulto al doctor Rolando Sierra, tomando en cuenta que también nos acompaña el abogado José Osvaldo Ramos Soto, quien en su momento fue candidato a la presidencia y hoy es diputado y aspira a ser parte del próximo Congreso Nacional. ¿Estamos satisfechos o no con las propuestas de los candidatos a la presidencia, tomando en cuenta este contexto de país que ustedes en el primer segmento de Foro Canal 10 han descrito acertadamente? Doctor Rolando Sierra, ¿y sobre qué deben los candidatos hacer énfasis? ¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrentará el próximo gobernante, el próximo Congreso y las 298 corporaciones municipales? Doctor Rolando Sierra. Sí, yo creo que en primer lugar hay que tomar en cuenta los resultados de este estudio Latinobarómetro que se viene haciendo desde 1996 y ahora recientemente salió el del año 2021. Y lo propio de Honduras en este estudio, que es sobre la cultura política, es que los partidos políticos son las instituciones con menores niveles de confianza. De hecho, no logran el 10% de confianza y luego con menor nivel de confianza está también el Congreso Nacional. Entonces, vemos que hay desde ya un alto nivel de desconfianza de parte de la ciudadanía respecto a la clase política y a los partidos políticos, y esto, lo que decíamos, ¿verdad? El incremento que también ha habido del abstencionismo electoral en Honduras, mientras en las elecciones de 1982 fue de un 18%, en las últimas elecciones ha sido aproximadamente de un 45%, y en esto se traduce entonces estos altos niveles de desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política. Y esto tiene que ver precisamente, como muy bien lo decía ya el doctor Rodríguez, esta incapacidad de los partidos políticos cuando se hacen gobierno de verdaderamente llegar a gobierno con propuestas más de cambiar el modelo hacia un modelo de desarrollo y también hacia un modelo democrático que el país requiere para salir adelante. Entonces estamos asistiendo, vemos nuevamente también, aun cuando hay diversidad de partidos políticos y más oferta político-partidaria, pero pareciera también que estamos viendo más bien una especie de involución en la política, en el sentido que desaparece más bien el debate político, no hay un debate político, estamos asistiendo, pareciera más bien nuevamente a campañas de odio y donde el debate se está dando más en el plano ideológico, si se es comunista o no se es comunista, si se es de derecha, si no se es de derecha, y no precisamente en torno a los retos y desafíos que tiene el país y a presentar verdaderamente un plan, una estrategia para resolver los grandes problemas del país. Desde mi perspectiva, los desafíos y retos principales que tiene un nuevo gobierno y el nuevo Estado también, tanto desde la presidencia como desde el Congreso Nacional, desde el Poder Judicial, como también los gobiernos locales, es si aceptamos que Honduras es una sociedad multicrisis, de alguna manera la estrategia tiene que estar orientada a cómo se va entrando en una senda que vaya
que vaya de alguna manera respondiendo a estos diferentes crisis y que vaya saliendo el país de esta situación de crisis. Honduras tiene que entrar verdaderamente, sentar las bases para que entre en una senda de crecimiento económico que sea sostenido y alto, pero que este se traduzca en desarrollo, en bienestar para la población y también en una senda de fortalecimiento de las instituciones democráticas, de fortalecimiento del Estado de Derecho, y tiene que el país tiene el reto sobre todo de cómo construir una gobernabilidad democrática. De una u otra manera, aquí hemos estado con gobernabilidades verticales que desde el Estado o desde el gobierno se quiere definir todo sin la participación de los diversos actores y sectores de la sociedad hondureña. No hay claros mecanismos aquí en el país de participación y de encuentro entre el Estado y la sociedad, mecanismos verdaderamente democráticos, y esto es lo que está demandando la sociedad. De hecho, en esta encuesta que hizo el equipo de reflexión de la Compañía de Jesús del año pasado, del 2020, se preguntaba cuáles son las grandes aspiraciones que tiene la sociedad hondureña, que tiene la ciudadanía, y son tres grandes aspiraciones. Lo primero es tener un empleo estable y trabajo digno. Esa es la primera aspiración de la sociedad. En segundo lugar, la segunda aspiración es una sociedad con más seguridad, una sociedad con menos inseguridad, entonces pues, una sociedad más segura, con menos violencia. Y lo tercero, un país con menos corrupción y menos impunidad. Por lo tanto, como ya lo planteaba el máster Ricardo Matamoros, esta demanda por un Estado de Derecho, por una seguridad jurídica, está planteada también dentro de la ciudadanía, y estos son los retos para mí que tienen los partidos políticos y quienes lleguen a gobernar en el próximo año. Ok, vamos a colocar en pantalla esta medición que ha hecho Latinobarómetro y que se publicó el 8 de octubre de este año 2021. Y yo quiero preguntarle al abogado José Osvaldo Ramos Soto cómo lo interpreta, tomando en cuenta que él fue candidato a la presidencia, diputado, y también aspira a una diputación para el próximo Parlamento. Para el 42% de los hondureños, le es igual vivir en un sistema democrático o no democrático. Honduras, según Latinobarómetro, publicado en octubre, el 8 de octubre de este año 2021, Honduras es el país en América Latina con menos apego a la democracia. Yo le consulto al abogado Osvaldo Ramos Soto, ¿qué tan responsable es la clase política con este descontento ciudadano? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué proyecta o qué propone hoy el Partido Nacional en el poder? Porque venimos de 3 gobiernos de manera consecutiva del Partido Nacional y tienen a un candidato con opciones para el 28 de noviembre. Abogado Osvaldo Ramos Soto, somos el país en América Latina con menos apego a la democracia según Latinobarómetro. Adelante. Es interesante el resultado que refleja ese sondeo de opinión pública realizado en Honduras por Latinobarómetro, y al mismo tiempo nos debe llenar de preocupación. O sea, el 42% de los hondureños afirma ese sondeo de opinión pública en el momento en que se tomó la fotografía de la opinión de los encuestados, que dice que no le interesa si en Honduras haya un gobierno democrático o no. Eso, repito, nos refleja y nos retrata de cuerpo enteros como sociedad. Y eso se hace en el contexto de un análisis continental, porque el Latinobarómetro mide la temperatura política en todo el hemisferio occidental, refiriéndome fundamentalmente del río Bravo o Grande del Norte hasta la Tierra del Fuego, allá en la Patagonia. Yo pienso que cuando usted formula la pregunta, son culpables los partidos políticos.
Yo pienso que alguna responsabilidad tienen los partidos políticos, definitivamente, porque yo creo que al final, en última ratio, la culpa se la lanzan a los partidos políticos, que son las instituciones de derecho público que existen en una democracia para canalizar la opinión de los ciudadanos y en determinados periodos de tiempo elegir los mandatarios que deben gobernar a un estado determinado. Pero yo pienso que sería superficial y falta de seriedad en el análisis si le lanzamos todo el cieno y todo el detritus a los partidos políticos. Yo creo que es una cuestión institucional y endémica. Yo creo que hay que mejorar la educación. Debemos orientar a los padres de familia que se preocupen desde la casa en darles una buena educación cívica, una educación moral, una educación patriótica a sus hijos. Y también la escuela, los maestros tienen algún grado de responsabilidad, porque hay mucho escepticismo, si es que podemos calificarlo así, de algunos sectores de la opinión pública que en determinado momento, cuando dicen vamos a una elección y vemos los análisis previos que se miden a través de estos sondeos de opinión ciudadana y que se cotejan al final con los resultados de la elección, tenemos altos niveles de personas que no les interesa la elección, que no van a votar por cualquiera circunstancia, no van a votar. O sea que no les interesa forjar la democracia representativa en el gobierno próximo. Entonces, esto es muy delicado. Y esto es general, es de la inmensa mayoría de la población. Y aquí voy desde campesinos, desde obreros, dirigentes sindicales, dirigentes gremiales, de empresa privada, todos los sectores y especialmente la clase política. Generalmente la mayor preocupación es ganar las elecciones y muchas veces no interesa la forma como se obtiene el resultado positivo, fortaleciendo los intereses egoístas, individualistas y personales. Usted me pregunta al final que cuál es el planteamiento de mi partido, el Partido Nacional. Evidentemente aquí no hay que equivocarse. Si se pudiera definir en prieta síntesis, en una pastilla, lo que el pueblo hondureño requiere, aunque muchos no saben eso, es desarrollo económico y social, con justicia y equidad para todos los hondureños. Si bien es cierto que un partido político aglutina a su membresía, a sus simpatizantes, a su militancia y busca ganar las elecciones, debemos de pensar, y así debe ser, porque así lo plasma la Constitución, los gobiernos deben ser de integración nacional. Gana un partido, pero eso no es óbice para que el partido que gane llame a formar parte de sus cuadros a los hondureños más capaces. Obviamente aquellos hondureños que tengan una ideología y un pensamiento compatible con la dirección del gobierno. Fíjese en este momento en que nos encontramos. Hoy es 1 de noviembre. 1 de noviembre. La Constitución de la República establece que los presupuestos los aprueba el Congreso por mayoría calificada y que es deber del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas enviar en la primera quincena del mes de septiembre el proyecto de presupuesto al Congreso para que lo discute y lo apruebe. Muy raras veces en la historia de la patria un presupuesto se ha aprobado en la legislatura ordinaria. La legislatura ordinaria arranca el 25 de enero y termina el 31. Por regla general se prorroga la legislatura para discutirse en el mes de enero del año siguiente, porque tiene que ser en una legislatura ordinaria. Pero, ¿qué pasa cuando hay una elección? ¿Quién debe aprobar el presupuesto del próximo año? El gobierno que está en funciones actualmente, que ya no va a gobernar el próximo año,
o habría que esperar que el partido que gana las elecciones sea el que a través de la Secretaría de Finanzas, cuyo titular debe ser nuevo, envíe el presupuesto al Congreso conforme a lo que haya planteado en su programa de gobierno? Porque no es justo, es inequitativo que el gobierno anterior le envíe el presupuesto siguiendo los parámetros de una situación que no va a resultar verdad. Porque si gana un partido nuevo, inclusive si gana el mismo partido, la concepción del candidato y del partido no es la misma, no debe ser la misma. Entonces, esto es muy importante y yo veo que mucho, casi nunca se trata este tema, se soslaya por ignorancia o no sé por qué otras razones. Evidentemente, los candidatos hablan de salud, hablan de educación, hablan de seguridad, no solo de seguridad individual, sino que hay que hablar de la seguridad social, que esto tiene que ver también con la salud de la sociedad hondureña. Luego, la generación de empleos. Todos hablamos, los partidos políticos, de que vamos a generar empleo. Necesitamos darle trabajo al pueblo hondureño. Necesitamos obrar con inteligencia para ver aquellos factores y aquellos modelos y formas que nos permitan generar empleo. Porque nos da pena a nosotros que gran cantidad de compatricios viajen a los Estados Unidos de América a buscar trabajo, porque aquí no hay trabajo. Y esto ocurre en todos los gobiernos de cualquier signo partidario. Aquí, de repente, nadie discute qué es una ideología. Aquí hablan de la ideología liberal, de la ideología nacionalista, de la ideología de libertad y refundación. Y hay algunos partidos que no saben ni qué es una ideología. Una ideología debe ser un sistema de valores o creencias adoptado por un grupo de personas y considerado como válido y verdadero. En mi concepto solo hay dos ideologías: el personalismo y el transpersonalismo. El personalismo sustenta la tesis de la que la persona humana debe ser el fin, la razón de ser del Estado. Y todos devenimos en la obligación, precisamente los partidos democráticos, de tutelar a la persona humana. Y se habla de la democracia como modelo de vida y de gobierno, con un gobierno personalista, sea liberal, sea conservador, sea centrista, sea demócrata cristiano, etc. Y el otro modelo ideológico es el transpersonalismo, que sustenta la antítesis, o sea, que el individuo debe estar al servicio del Estado. Y ahí surgen los partidos extremistas de derecha, como el nacionalsocialismo italiano, el fascismo alemán, el corporativismo portugués, el falangismo español, el fascismo italiano, etc. Pero nosotros, en términos generales, tenemos una concepción ideológica que sustenta lo que la Constitución señala, que la persona humana debe ser el fin y la razón de ser del Estado. Aquí me encuentro con tres economías, con tres economistas distinguidos, discípulos de la profesión de Adam Smith, de David Ricardo, de Stuart Mill, de John Maynard Keynes y todos los grandes economistas. Y ustedes saben que la economía es fundamental en la formación de una tesis y de un programa de gobierno. Y eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Yo me atrevo a hablar de esto así porque estoy ante personas que son de la especialidad de la economía. Y hay que estudiar la producción, distribución, consumo de bienes y servicios. Y eso es el planteamiento que debemos hacer al pueblo hondureño. Y generalmente, yo les voy a decir, porque yo he sido candidato a la presidencia, a la inmensa mayoría de la gente no le importa cuál es el plan de gobierno, ni se establece una dicotomía y una separación entre lo que ofrece un partido y lo que ofrece otro. Y esto lamentablemente así es en la praxis. Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no hay realmente debates presidenciales? Imagínense ustedes un debate entre 14 candidatos a la presidencia de la República. No podrían construir un desideratum, no podrían construir un planteamiento que verdaderamente pueda permear y pueda llegar al pensamiento de los ciudadanos para que puedan decir, yo voy a votar por esto, porque me gusta. Aquí se vota por un color de un partido político todavía, desgraciadamente. Yo pienso
que es importante analizar, como decía John Kennedy, la calidad de los candidatos, no solo a presidentes, sino que a diputados, alcaldes, para ver qué ofrecen, qué prometen, qué deben hacer, para que realmente los ciudadanos digan, esta opción del partido A me gusta en este aspecto, esta otra no me gusta, el otro partido tiene un planteamiento, incluso para obligar a reconsiderar los puntos torales que constituyen la columna vertebral de un planteamiento político de un partido. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Me dice por acá un amigo televidente, el pueblo hondureño cree y participa en los procesos democráticos. El problema está en los dirigentes y líderes políticos que por intereses particulares o de grupo tuercen la voluntad democrática de un pueblo. Bueno, no todos participan en un proceso electoral. En 2017 solo el 57% de los empadronados fue a ejercer el sufragio. Eso muestra que un 43% le dio igual a quién elegir en ese momento. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Seguimos revisando esta publicación de Latinobarómetro y vea usted este otro dato que es altamente preocupante. En una medición de 1 a 100, solo 17 hondureños dicen que en Honduras se gobierna para todos, o sea, se gobierna para el pueblo. Y también en una medición de 1 a 100 están satisfechos con la justa distribución de la riqueza. Son resultados de Latinobarómetro publicado en este año 2021. Yo le consulto al doctor Rodríguez. ¿Está satisfecho usted con las propuestas de los candidatos a la presidencia de los partidos políticos? A propósito, no hubo un tan solo debate a la presidencia. Habrá que recordar, por ejemplo, en países, lógicamente, de primer mundo como Estados Unidos, pueden ser 15 o 20 precandidatos a la presidencia, demócratas o republicanos, pero todos se someten a un debate. Y en Honduras, ni los que tienen esa intención de voto para ganar el 28 de noviembre se sometieron a un debate de cara al 28 de noviembre, donde lo vamos a elegir como presidente, a uno y su fórmula de designados. Esta imagen de gobernanza, solo 16 hondureños dicen que se gobierna para el pueblo, que se gobierna para todos. Y un 17 dice que hay una justa distribución de la riqueza. ¿Qué se debe hacer? Retos y desafíos del próximo gobierno, retos y desafíos del próximo Congreso Nacional. Doctor Rodríguez. Bueno, Eric, analizando un tanto estos datos que se nos presentan, yo estoy aquí y tengo unos datos bien interesantes. Y es que la mayoría de la población, y digo la mayoría porque así es, parece que tiene desconfianza, desencanto, que hay desesperanza de los gobiernos. Cuando se hizo aquel voto que era así un inmenso papelete y que ahora va a ser más grande, se decía, la gente no va a poder votar, y la gente demostró que puede votar, pero todavía no ha demostrado que sabe elegir. Ese es el grave problema. Y esto se sustenta en el hecho del abstencionismo. En el primer gobierno de Roberto Soso Córdoba tuvimos el 22% de abstencionismo, luego para Ascona bajó un poco al 19%, con Callejas estuvimos en el 23%, subió un tanto para Reina con 36%, luego vuelve a bajar para Flores con 27%, y de Maduro hacia el momento ha venido en aumento. Hemos tenido presidentes que solo han sido electos con el 50% de la participación de la población. O sea, si decimos que la democracia es esa oportunidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de acudir a las urnas y buscar a nuestras autoridades, en eso nos estamos quedando cortos. La gente no se interesa en ir a votar, la gente no se interesa en buscar soluciones para su país, porque esa es una vía, ¿no?, de elegir a los mejores ciudadanos y ciudadanas en todos los puestos, desde alcalde, diputados, hasta presidente. Entonces, la pregunta que hay que hacernos aquí es, y qué bueno que está Rolando y el abogado, para que nos ayuden a ver por qué la gente no va a votar, qué la motiva a no participar. Es alarmante que una porción significativa de la población
no participe. Pues yo diría, a lo mejor no encuentran una respuesta en el gobierno, creen que no le va a solucionar sus problemas, porque en Honduras se considera que los políticos, la mayoría de políticos, no hay que echarlos a todos, pero sí la mayoría, lo hacen como un negocio personal para mejorar su vida, en nombre de la población, por supuesto, ¿no? Pero ya que una vez que están ahí, se olvidan de eso, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Una vez que son diputados ya ni audiencias le dan al pueblo, ya ni escuchan a los amigos, ni quieren saber las peticiones de uno. Entonces, eso cuaja en la población, cuaja y dice, ¿para qué voy a votar si no voy a lograr nada con esto? No voy a tener una respuesta de un gobierno. Y esos datos son contundentes y lo dicen, la población no cree en el gobierno. Entonces, una primera tarea que tiene que tener las autoridades es eso, cómo rescatar la imagen del gobierno, cómo rescatar la institucionalidad, la verdadera gobernanza, que los hondureños sintamos orgullo de nuestras autoridades. Y eso no va a pasar por hacer un pacto social. Involucremos a la población en sus decisiones. Como economistas vemos que una cantidad importante y considerable de proyectos se diseña sin tomar en cuenta a la población. Planificamos de arriba hacia abajo, no como debería ser, participativamente. Sí, involucramos a la gente en la solución de sus propios problemas. Si los hacemos partícipes, yo creo que mejoraríamos esa participación ciudadana en los procesos electorales. Luego, Eric, hablando un tanto de las propuestas, pues hemos visto algunas, son tantas ahora, y unos tienen más que otras, pero algunas sí plantean cosas interesantes, desde refundar el país y cambiarlo totalmente, hasta generar otra esperanza, que es lo que estamos esperando. Y yo creo que como lo dije, sí, abundan lo de la política monetaria, lo de la política fiscal, la de la generación de empleo, y los problemas que ya todos conocemos, porque este país ya está diagnosticado, ya sabemos qué es lo que necesitamos. Se siguen quedando cortos en cómo hacerlo, ¿no? Porque una cosa es decir, ¿qué quiero hacer? Y otra es decir, ¿cómo lo voy a alcanzar? Si vemos que para lograr cambios necesariamente hay que reformar un tanto la estructura productiva del país. Necesitamos muy bien. Un poco más de industria, fomentar la inversión, y ahí nos quedamos cortos todavía. Esas propuestas no son contundentes. Hay que mejorarlas y trabajar en ellos. Ok, me dice aquí un amigo televidente, algo que espero del próximo gobierno es que no haya acuerdo de impunidad para ningún político exfuncionario vinculado con actos de corrupción ni otro delito. Ojo con esto. Bueno, a propósito, abogado Osvaldo Ramos Soto, dice el doctor Rodríguez que este poco apego a la democracia se debe al escaso cumplimiento de las promesas de campaña y se refiere particularmente sobre la gestión de los diputados. Así en un minuto, porque después vengo con Ricardo Matamoros. Adelante, abogado Osvaldo Ramos Soto. Lo que dice el doctor don Ricardo Rodríguez es un axioma. Generalmente se hace una oferta muy bonita, si se puede hacer en poesía, mejor que hacerla en párrafos normales para que suene más bonita al oído de el pueblo que se pretende llevar al molino de los intereses de un candidato o de un partido político. Pero la realidad de los gobiernos es otra. Generalmente, si se cumple un 20% de la oferta previa a los ciudadanos, es un triunfo. Pero generalmente se promete una cosa y se hace otra. Y esa es la realidad, como dice el pueblo, monda y lironda. Ok, voy ahora con Ricardo Matamoros. ¿Y qué de las propuestas de los partidos políticos y sus candidatos a la presidencia? De 1 a 5, ¿cuáles son los principales retos y desafíos que enfrentará el próximo gobierno y también el próximo Congreso Nacional? Ricardo Matamoros, tomando en cuenta también estos resultados, estos hallazgos de Latinobarómetro 2021. Adelante. Sí, Eric. Retomando algunos de los elementos que ya se tocaron, creo que coincidimos que este sentimiento de desesperanza del pueblo hondureño
¿no? Es, y como lo decía, por ejemplo, el abogado Ramos Soto, ¿no? Utilizado, ¿no?, en las campañas políticas precisamente para poder obtener el objetivo inmediato, que es atraer, por ejemplo, la atención de aquellos ciudadanos y ciudadanas que están dispuestos a ir a votar. Pero se queda allí, ¿no?, en ese tema. El pueblo hondureño, como pueblo hondureño, tenemos que entender que es una gran responsabilidad, ¿no?, y que la forma en cómo elegimos, como decía el doctor Henry Rodríguez, es importante precisamente para cómo se van a tomar las decisiones y qué decisiones se van a tomar. Respecto al tema de las propuestas, en realidad estas propuestas están explicadas en la mayoría de veces en esta desesperanza, ¿no? Entonces, o sea, es un ciclo vicioso en ese sentido. Es como, ok, elaboramos propuestas en aquellos temas en los cuales las personas están desesperanzadas, ¿no? Y así como lo mencionaba el doctor Orlando Sierra, entonces obviamente el tema del empleo está en el primer nivel, ¿verdad?, de necesidades y del interés, por ejemplo, de la población. Entonces las propuestas se orientan a decir, voy a crear empleos. Eso está bien en términos, pero por lo menos en la evidencia que nosotros tenemos, estos estudios, por ejemplo, que hemos estado realizando, es cierto, por ejemplo, que la creación de empleo es importante y es crucial, ¿no? El crecimiento, por ejemplo, de la empresa. Entonces se dice, ok, voy a hacer esto o aquello, y con diferentes matices, por ejemplo, en las propuestas, para fomentar la inversión, atraer la inversión extranjera directa, o aumentar, por ejemplo, la confianza empresarial, o que, por ejemplo, los jóvenes y las mujeres puedan acceder al empleo. Eso es importante. Sin embargo, la evidencia nos dice, insisto, en estos estudios, es que estos factores, estos elementos que estamos mencionando, dependen, si en realidad queremos llegar a la solución de estos problemas, depende de tratar otros factores, o sea, las causas, ¿no?, lo que nosotros hemos llamado en algunos estudios los factores de apalancamiento. Y eso como pueblo hondureño lo debemos entender. Si queremos, por ejemplo, que nuestros hijos, que nuestros nietos tengan un mejor estándar de vida, que nosotros, por ejemplo, los que estamos trabajando, cuando nos jubilemos, podamos tener, por ejemplo, acceso a unas condiciones de vida, por ejemplo, de seguridad social, tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo. Ojo, no ignorando el corto plazo, ¿no? No quiero decir esto, pero esto es importante. Los grandes problemas de Honduras no se van a resolver en 1 año, en 2 años o en 4 años. Entonces, deberíamos como sociedad hondureña, y regresando al tema de la pregunta, ¿no?, el tema de las propuestas, encontramos muy poco, o por ejemplo cuando se trata está como muy escondidito ahí, el tema de poder atender aquellos factores que más afectan el desarrollo económico y social, como decía el abogado Ramos Soto, que es la principal necesidad, por ejemplo, del país, ¿no? En el largo plazo necesitamos generar desarrollo económico y social sostenido en el tiempo, ¿no? Y en ese sentido regresamos a temas, por ejemplo, como el fortalecimiento del Estado de Derecho y lo que esto implica. La evidencia, insisto, estamos hablando de los resultados de estos estudios. Hicimos un estudio tanto microeconómico como a nivel macroeconómico, uno de crecimiento inclusivo y el otro, por ejemplo, de sistemas de mercado. Y en ambos estudios, por ejemplo, encontramos cómo definitivamente los niveles de corrupción, la calidad de los servicios públicos y la infraestructura, la calidad de la democracia y la gobernabilidad está afectando a la calidad del Estado de Derecho y todas las implicaciones que esto tiene en lo que ya mencionamos. Si eso no se mejora, los niveles de inversión nacional y extranjera no van a cambiar, no van a aumentar. Habrá una gran fuga. Sabemos, por ejemplo, que hay muchas estimaciones, hay varias estimaciones, por ejemplo, de cuál es el impacto de la corrupción, por ejemplo, en términos de la calidad de los servicios de educación, de salud, de infraestructura. Es como cuando usted tiene una tubería, ¿no? Una tubería, y esa tubería está picada y tiene fugas por todos lados. Usted le puede meter mucha agua a esa tubería, pero si se está fugando el agua, en realidad entonces lo que va a llegar al final es muy poco.
Ya se ha mencionado aquí, también encontramos, por ejemplo, la necesidad de la coordinación, un sector público. Necesitamos, por ejemplo, estamos viendo muy poco, se quedan en la superficie las propuestas en las cuales los candidatos presidenciales estén proponiendo que la búsqueda de soluciones deben ser soluciones coordinadas, no solamente entre los diferentes facciones de la clase política, sino entre el sector público y el sector privado, la academia, la sociedad civil. Los consensos, los acuerdos son sumamente clave. Y un último factor que quisiera mencionar acá, que se ha mencionado, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación, y ha salido en estos dos estudios, es la necesidad de una reforma integral educativa, ¿no? En todos los niveles. Pensar, y en este momento, sin el afán, por ejemplo, de cuestionarnos, hemos centrado mucho, parece que la campaña se ha centrado mucho en el tema, por ejemplo, de los valores cívicos, éticos, etc. Es importante, muy importante, pero estamos en el siglo XXI, estamos viviendo la cuarta revolución industrial, y el sistema educativo, la reforma educativa que necesita el país es aquella que forme a los ciudadanos y a las ciudadanas del siglo XXI, preparados precisamente para incorporarnos, para insertarnos. Ya estamos tarde, ya llegamos tarde, y entre más nos tardemos en pensar en estos temas, más nos tardaremos entonces en insertarnos en esta nueva realidad mundial. Ok, muy bien, Ricardo Matamoros. Aprovechando que tenemos la presencia hoy del abogado Osvaldo Ramos Soto, que fue candidato a la presidencia, diputado actualmente del Congreso Nacional y aspira a ser parte del próximo Parlamento, que tendrá, dentro de otras obligaciones constitucionales, a elegir al fiscal general, su fiscal adjunto, elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, elegir al Tribunal Superior de Cuentas en un país donde pareciera, y así lo demuestran las encuestas de opinión pública, que el tema corrupción es el principal problema del país. ¿Qué tanto importa la elección del Congreso Nacional? Porque muchas veces nos centramos en la elección del presidente. Doctor Rolando Sierra, usted como director de Flax Honduras, ¿qué mirada hace sobre la elección de diputados al Congreso Nacional? Tomando en cuenta que tenemos hoy la presencia del diputado Osvaldo Ramos Soto. Bueno, yo creo que esto es crucial para el país, realmente que se pueda contar con un Congreso Nacional, con diputados y diputadas con las capacidades requeridas para, por un lado, para legislar, teniendo en cuenta que es una de las funciones principales del Congreso Nacional, pero la otra gran función es justamente esto, la elección de todas estas instancias, y en eso es fundamental entonces que se logre un Congreso Nacional, en primer lugar con capacidad de debate, en segundo lugar con capacidad de propuesta de tanto de los diputados como de los partidos políticos también, pero aquí realmente en estudios que hemos hecho en años anteriores, incluso a candidatos nuevos a diputados, muchos no han leído totalmente la Constitución, muchos sabemos no conocen el reglamento del Congreso, que es fundamental. Entonces, estos son los desafíos que tiene la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional. Creo que, sobre todo, en perspectiva de los temas fundamentales de país, que en este momento el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad es una prioridad, tiene diversas consecuencias para el país. Ya sabemos que esto está debilitando el Estado de Derecho, no da predictibilidad al país en cuanto a seguridad jurídica. Luego esto, hoy en un estudio que también hizo el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, sobre migración y corrupción e impunidad. De hecho, una de las causas, factores de la migración está siendo la corrupción y la impunidad. Hay una relación aquí muy directa entre los municipios que más están emigrando la gente, y por lo general estos municipios no tienen los mejores indicadores de transparencia. Entonces, esto sabemos que los recursos no están llegando a
al pueblo, a la sociedad, genera más pobreza cuando no llegan los recursos, pero sobre todo está generando estos altos niveles de desconfianza. Y esto está generando más bien que hoy en Honduras no solamente se ve esta migración forzada, sino también la búsqueda de refugio, y las principales, Honduras ahorita, los hondureños y hondureñas son los que están solicitando, el número mayor solicitando refugio en México, y entre las causales tiene que ver con el tema de la inestabilidad sociopolítica del país, pero sobre todo la desconfianza en las instituciones y la impunidad también en la aplicación de la justicia. Entonces, desde esa perspectiva, es un gran desafío que se tiene. Ya el mismo Latinobarómetro dice que Honduras también en América Latina es el país donde hay menores niveles de confianza en el Congreso Nacional, en los diputados, y realmente es enorme el desafío que tienen los diputados, y el enorme desafío de realmente hacer un cambio en la cultura política del país. Bueno, voy ahora con el abogado Osvaldo Ramos Soto. Esa responsabilidad constitucional que tendrá el próximo Congreso, prácticamente de elegir a un alto porcentaje de los funcionarios, de los altos funcionarios públicos. Hablamos de la Fiscalía General, hablamos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Acaso se volverá a repetir esa repartición en 2 o nos encaminamos a una repartición en 3? Lamentablemente esa ha sido la dinámica desde el 82. ¿Qué va a pasar con el Tribunal Superior de Cuentas, tomando en cuenta que la percepción ciudadana es que la corrupción es el principal problema del país? Abogado Osvaldo Ramos Soto. Cuando el doctor Rolando Sierra, que es discípulo de la profesión de Augusto Comte, hace ese enfoque, aprovechando el poco tiempo que tenemos dada la situación de los programas de televisión, es fundamental lo que él dice. La gente que va a desempeñarse como presidente de la República tiene que estar calificado para ser presidente de la República. Nadie que no haya sido presidente antes tiene la experiencia, pero un secretario de Estado, un alto funcionario, un profesional distinguido, tiene más posibilidades de desempeñar las funciones de jefe de gobierno y jefe de Estado que se encargan en la presidencia mejor. Lo mismo ocurre con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No cualquier abogado tiene capacidad para desempeñar la función en el máximo órgano jurisdiccional del Estado. Porque una cosa es ser abogado litigante, otra cosa es ser asesor y otra cosa es desempeñar la función jurisdiccional. El otro caso, evidentemente, es el Congreso. Vea, la Constitución de la República, al enunciar las atribuciones de los 3 poderes del Estado, en el artículo 205 están las 45 atribuciones del Congreso. En el artículo 245 las 45 coincidentemente del Poder Ejecutivo, y en el 313 las 12 atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Cuando usted escucha, y lo oigo de todos los candidatos a diputados, hablan que cuando lleguen al Congreso van a legislar y empiezan a hablar cosas como que si fueran candidatos a alcaldes o candidatos a la presidencia. La función de un diputado se encierra en el numeral 1, crear, reformar, derogar e interpretar las leyes. Y los pasos que forman el proceso legislativo son iniciativa de ley, discusión de la ley, aprobación de la ley, publicación de la ley, vigencia de la ley. Eso es en esencia. Un diputado debería saber cuál es su función, cuál es su trabajo en el Congreso. Pero ahí, contestando exprofeso su cuestionamiento, licenciado don Eric Mejía, dentro de esas 45 atribuciones está la respuesta a su pregunta. Una de las atribuciones es elegir la Corte Suprema de Justicia. O sea, que en el Estado de Derecho de Honduras existen 3 poderes, el legislativo y el ejecutivo, que se eligen directamente por los ciudadanos, y el Poder Judicial, que está representado a la cabeza de la organización por una Corte Suprema de Justicia integrada por 15 magistrados. Entonces, le toca al Congreso elegir un poder del Estado, siendo un poder del Estado, pero electo directamente por los ciudadanos, y es una delicada responsabilidad. Cada vez que hay una elección,
hay una repartición de gente para la Corte Suprema de Justicia, sobre todo los partidos mayoritarios que controlan y pueden lograr las 2/3 partes de los votos, que son 86, que es la mayoría calificada más baja, porque la otra mayoría calificada son 3/4 partes, como para aprobar tratados relativos al territorio nacional, para iniciar un juicio político contra el presidente y destituirlo. 3/4 partes equivalen en términos cuantitativos a 96 diputados. Ahí se elige el fiscal general del Estado y el fiscal adjunto. Ahí se elige también los miembros del Tribunal Superior de Cuentas y otros cargos que la Constitución establece o las leyes secundarias. Entonces, usted dice, ¿y cómo van a hacer? Nunca un Congreso históricamente ha tenido 86 diputados. Si hoy es difícil obtener la mayoría simple o mayoría absoluta, que son 65 diputados, no digamos la mayoría calificada. Todo esto implica consensos, esto implica diálogo a lo interno del partido y fuera del partido, porque allí intervienen también las organizaciones de los trabajadores, las universidades, intervienen también el propio Poder Judicial, el Colegio de Abogados, etcétera. Entonces, es muy importante que la gente que va a desempeñar la función de diputado sepa esto. Voy a hacer un juicio temerario para algunos, pero es mi experiencia. De los 128 mandatarios que integran el Congreso, no llegan a 25 las personas, mujeres y hombres, que saben lo que deben de hacer como diputados. Y hay veces se está discutiendo un tema y de repente están hablando del Olimpia, del Motagua, del Vida, del Maratón, de la España. Y otros están hablando de otras cosas porque simplemente no entienden. El otro día un medio de comunicación dijo que los mejores diputados son aquellos que más presenten iniciativas. Por el amor de Dios, esta es una aberración, es un yerro, es una equivocación absoluta. Miren, el trabajo del diputado es, en primer lugar, llegar al Congreso, estar presente, porque hay un montón de diputados que no llegan al Congreso. Luego, participar en el debate. Cada vez que se presenta una iniciativa, estudiar, hay que agacharse ante los libros, hay que preguntarle a la gente que sabe del tema. Si yo soy abogado y hay un tema de sociología, voy a preguntarle a los sociólogos. Si es un tema de economía, voy a preguntarle a los economistas. Si es un tema de salud, voy a preguntarle a los médicos, a los odontólogos, a los farmacéuticos, a los microbiólogos, etcétera. Y luego, el papel fundamental de un diputado es en las comisiones. Mire, yo presido la comisión número 1 del Congreso, Asuntos Legislativos y Constitucionales. Hay 9 personas. Cuando hay temas que hay que dictaminar, los cito, y de 9 solo llegan 3. Y a la media hora me dice el primero, abogado, fíjate que tengo que ir a hacer otra cosa. Cuando el pueblo hondureño les paga para trabajar en esa actividad exclusivamente, al rato me dejan solo y me dicen, abogado, nosotros confiamos en usted. Y estos servidores estudiando, consultando, viendo el derecho comparado, analizando los temas y todo. De repente todos firman sin leer el dictamen que tal vez se ha elaborado por 1000 personas o por 3 personas. Y cuando estamos discutiendo proyecto de dictamen, muchas veces se oponen a lo que ellos firmaron. Entonces, la responsabilidad de ser diputado es complicado. Mire, hay 2 órganos que son colegiados, que es el Congreso, 128 diputados, Corte Suprema, 15 magistrados. El único titular de un poder se llama Presidente de la República, porque es electo directamente por los ciudadanos. Pero el Congreso es un órgano colegiado. Y oigo escuchar varias veces gente refiriéndose al presidente el titular del Congreso. El titular del Congreso son los 128 diputados. El presidente del Congreso es tan solo un primus inter pares. Alguien tiene que dirigir el Congreso, alguien tiene que administrar, y hay que poner a una persona para que maneje los debates. Lo mismo en la Corte Suprema. El presidente de la Corte no es titular de la Corte. Los titulares son los 15 jueces de la Suprema Corte que conforman las 4 salas que integran la Corte Suprema de Justicia. Simplemente les digo estas cosas porque es de suyo importante para un gobierno tener mayoría en la bancada, porque un presidente que gane este cargo de presidente, valga el pleonasmo, y no tiene mayoría absoluta o mayoría simple,
por lo menos 65 diputados, no puede elegir ni el presidente del Congreso. No digamos la aprobación del presupuesto, que requiere 2/3 partes, 86, y altos consensos de todas las fuerzas políticas que conforman la Cámara y también de los sectores privados y públicos que tienen interés en el desarrollo del programa económico y financiero de un gobierno. Ok, vamos a hacer una tercera pausa comercial. Cuando regresemos, ¿y cuáles son los principales retos y desafíos que enfrentará el próximo gobierno de la República y también el próximo Congreso Nacional? Hacemos una tercera pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Nos restan 20 minutos para finalizar Foro Canal 10 este lunes 1 de noviembre, cuando estamos a tan solo 26 días para las elecciones del 28 de noviembre. En 3 minutos, doctor Rolando Sierra, ¿cuáles son los principales retos y desafíos del próximo gobierno y también del próximo Congreso Nacional? Adelante. Bueno, yo creo que un reto fundamental, como lo hemos estado hablando a lo largo de este programa, es realmente cómo se logra fortalecer verdaderamente un Estado de Derecho, y esto tiene que ver con los 3 poderes del Estado. Este es uno de los déficits y uno de los principales desafíos que tenemos como sociedad, y con toda la importancia que tiene un Estado de Derecho y una gobernabilidad democrática, que sabemos esto tiene impacto en el desarrollo económico y en el desarrollo social. Creo que un reto fundamental es sobre todo que un nuevo gobierno tiene que empezar a sentar bases de cambios más estructurales en el país, de revisar y hacer una nueva propuesta, de nuevo modelo de desarrollo que sea más inclusivo, más humano y sobre todo más sostenible. Y el desafío de cómo fortalecer también las instituciones democráticas. Honduras tiene que, ya veíamos en los resultados del barómetro, del Latinobarómetro, la ciudadanía no confía en la democracia, especialmente en la democracia de todos los días, y en ese sentido, porque no hay los suficientes niveles de representatividad y mucho menos no hay espacios, sobre todo de participación e inclusión de la ciudadanía, y mucho menos espacios de deliberación. Todavía seguimos bajo un esquema de una democracia representativa, no hemos pasado a una democracia participativa y menos aún a una democracia deliberativa, que es hacia donde tenemos que avanzar para que realmente se dé la participación plena de todos los sectores, porque ya se decía aquí en los datos también del Latinobarómetro, apenas el 17% de los hondureños considera que el gobierno gobierna para el pueblo, y con lo cual está planteando la necesidad sobre todo de la inclusión y de la participación. Ok, muy bien. En 3 minutos también Ricardo Matamoros, tomando en cuenta su expertise y también esta mirada desde la academia, retos y desafíos del próximo gobierno de cara al 2022-2026, tomando en cuenta los hallazgos de estos estudios que se realizan desde el departamento que usted con mucho éxito lidera desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Adelante. Gracias, Eric. Ya el doctor Rolando Sierra mencionó, por ejemplo, la necesidad de fortalecer, ¿no?, y hacer cambios reales en miras, por ejemplo, el fortalecimiento del Estado de Derecho, lo cual esto tiene implicaciones, solamente quisiera mencionar, entonces en los niveles de confianza del sector empresarial, y por lo tanto esto tiene repercusiones en los niveles de inversión extranjera directa y nacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, definitivamente el reto, sabíamos ya la evidencia nos decía que la recuperación del empleo iba a tardar mucho más que la recuperación de la actividad económica. Ese, por ejemplo, es un gran reto, y en ese sentido se necesitará, por ejemplo, de grandes acuerdos, por ejemplo, para las nuevas autoridades, para pensar en algún tipo de políticas que permitan, por ejemplo,
asistir y poner el foco, por ejemplo, en cómo atendemos precisamente a estas personas que tenían empleo y que no lo han podido recuperar, y aquellos nuevos jóvenes, por ejemplo, que están ingresando al mercado laboral y que no van a poder incorporarse. Aquí hay una gran oportunidad, repensar, voltear a ver de nuevo, por ejemplo, a Infop, precisamente porque se pueden crear, hay ya experiencias en otros lugares del mundo, por ejemplo, en los cuales se puede, a través de algunos ejercicios de capacitación, pero capacitación real, ¿no? Capacitación que esté orientada precisamente a formar capacidades y habilidades, por ejemplo, para la nueva economía a la cual nos estamos enfrentando. Por el otro lado, aprovechando... nosotros siempre hemos dicho desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales la importancia de la continuidad de las políticas públicas, aquellas que son, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, un buen norte o que tienen un buen marco. O sea, esta idea de estar haciendo y deshaciendo no le hace, por ejemplo, ningún bien precisamente a la economía hondureña. Y en este caso aprovechar, hemos estado señalando que hay una excelente oportunidad, y lo dijimos junto con el Departamento de Economía en el último boletín que publicó la universidad. En el próximo año ya hay una ley en Honduras que es la de visión de país y plan de nación y visión de país. Para el próximo año, ya es una ley, ya está el marco jurídico ahí, ya hecho. El próximo año toca la elaboración del nuevo plan de nación. Estamos justo, por ejemplo, en un marco como para poder elaborar una ruta, un plan que logre integrar las grandes necesidades y problemas, y una ruta, por ejemplo, por lo menos para los próximos 8 años. Tenemos otra gran agenda mundial, por ejemplo, que es la agenda de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, hay ya una estructura, sin tener que inventar el agua caliente, ¿no? Ya tenemos una estructura jurídica que nos permite sentarnos, independientemente de quiénes ganen, es llamar, y con esta estructura, ¿verdad?, pensar, elaboremos un plan de nación para los próximos 8 años mínimo, ¿no? Independientemente de quienes, por ejemplo, sean quienes van a gobernar en los próximos 4 años, generar unos grandes acuerdos, ¿sí?, sociales y políticos que nos permitan entonces ponernos de acuerdo en la ruta, y de tal forma que podamos decir, tenemos estas prioridades en términos de políticas públicas, de fomento para la inversión, al empleo, combate a la pobreza, crecimiento económico, inserción al mercado internacional, que nos permitan tener una ruta clara, y que en 8 años, por ejemplo, podamos evaluarnos, medirnos y decir que también estamos. Una última cosa, por ejemplo, y esto mencionamos, yo creo que no he escuchado a ningún candidato político hablar de esto. Ya están las proyecciones. En este momento los precios de las materias primas en los mercados internacionales están al alza, y las proyecciones nos dicen que por lo menos por 1 o 2 años van a estar en muy buenos niveles. Aquí está la oportunidad entonces para que aprovechemos este boom, ¿no? Nosotros que somos exportadores de materias primas, por lo menos para poder incrementar los niveles, por ejemplo, de exportaciones de nuestros productos. En este momento todavía hay áreas del sector agropecuario de exportación. Plantaciones de café, de banano, por ejemplo, que todavía tienen problemas para poder acceder a los caminos, por ejemplo, o a las plantaciones, producto de los efectos todavía de ETA y OTA. Es urgente, por ejemplo, regresar y orientar para ver cómo aprovechamos ese boom de subida, por ejemplo, de precios de materias primas, para que el país pueda acceder, por ejemplo, a en este caso, divisas que nos permitan incentivar precisamente la actividad económica a nivel del país. Ok, voy con el doctor Henry Rodríguez. Retos y desafíos del próximo gobierno en 3 minutos. Adelante. Bueno, el primer reto que va a tener el gobierno es consolidar el gabinete. Ojalá que se busquen los mejores hombres y mujeres en base a la meritocracia. Tenemos profesionales capacitados, todos los partidos tienen. Entonces no nos podemos explicar por qué no se ponen las personas adecuadas en los puestos que se necesitan, sino que se anda improvisando. Ese es el primer reto. Luego, la noticia buena es que estamos recuperando el crecimiento económico. Banco Central en la revisión dice que vamos a crecer al 5%. Se está recuperando el empleo, las empresas empiezan a retomar plenamente sus actividades, y esto nos está indicando que para el 2023
pudiéramos estar alcanzando los niveles que teníamos antes de la crisis. En cuanto a la política monetaria, no se ven mayores problemas. Tenemos un tipo de cambio controlado por el Banco Central. Las metas de inflación van a andar en lo proyectado entre 4 y 5%. Una oferta monetaria estable. Una banca comercial consolidada. Sí hay problemas con la banca de desarrollo. Aquí hay otra tarea que tiene que hacer el gobierno. Cómo poner a disposición de los sectores productivos ese apoyo crediticio a través de una banca de primer piso de desarrollo. Habrá que pensar en Banadesa o crear otra institución, pero eso es inminente y necesario. Luego, el mayor reto que va a tener es con la política fiscal. ¿Cómo generar los ingresos para que el gobierno funcione adecuadamente? ¿Es necesario que haya crecimiento de los gastos del gobierno todos los años? Por supuesto que lo hay. Entonces, ese va a ser un gran reto. ¿Cómo incrementar los ingresos sin cobrarnos más a lo que ya estamos pagando? Eso solo se puede hacer vía fomento a la inversión productiva, mejorando el clima de negocios, para que vengan empresas, generen empleo, generen riqueza y generen ingresos fiscales para el fisco. Luego, hablar de la transparencia y la corrupción son temas transversales. Mejorar esa imagen de que las cosas se están haciendo bien, controlar el déficit fiscal. La ley de responsabilidad fiscal ya impone las metas, hay que seguirlas. El problema de la deuda, no podemos seguir por el camino de la deuda. Cada vez que nos endeudamos estamos restando de posibilidades de desarrollo a las generaciones futuras. Hay que ser responsable en esto. Otro gran tema que es necesario y urgente es el rescate de las empresas públicas, sobre todo un inversionista va a venir a poner una industria en un país donde no hay energía eléctrica, es inestable, muy cara, que no es competitiva con la región. Entonces, es una gran tarea. ¿Qué hacer con esas empresas públicas? Luego, habríamos que hablar del fomento de la inversión productiva. Los países ricos lo son porque tienen una empresa privada que produce y genera riqueza. Y esa riqueza se redistribuye vía impuestos, vía salarios y vía consumo. Entonces, eso se necesita, que haya un acercamiento, un pacto, que se le dé más protagonismo a la empresa privada para que pueda desarrollar eficientemente esas actividades productivas. También no quiero cerrar sin perder la oportunidad de hablar de un sector importantísimo para el país, que es el sector informal. 1.5 millones de personas dependen de él. Se la juegan día a día en la calle generando sus propios ingresos, su propio sustento y el bienestar para sus familias. Entonces, se requieren de políticas públicas orientadas a su acompañamiento. No es que el gobierno no los acompaña, no es que el gobierno no les esté dando seguimiento, pero solo lo hacen vía crédito, ¿no? El crédito fluye, hay ONG, hay programas del gobierno, pero el crédito solo es un componente del desarrollo. Tiene que ir acompañado de administración, de cómo se manejan operativamente las empresas, cómo se produce, para hacerlas sostenibles. Porque el problema del sector informal es ese. Las empresas no son muy sostenibles. Y luego, otro reto es cómo detener la migración generando empleo. Es penoso. Muy bien, doctor Rodríguez. Vamos a hacer una última pausa comercial. Entonces, cuando regresemos, un mensaje final de parte de nuestros panelistas, haciendo uso de la palabra el abogado Osvaldo Ramos Soto. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Finalizamos Foro Canal 10 y le concedo un minuto al abogado Osvaldo Ramos Soto para un mensaje final. ¿Y qué propone el abogado Osvaldo Ramos Soto para ser próximo diputado al Congreso Nacional en ese parlamento que legislará del 2022 al 2026? Abogado Ramos Soto, adelante. Muchas gracias, licenciado don Eric Mejía, por la invitación a participar en este foro del mayor calibre intelectual y bien orientado política y académicamente, y haber tenido la oportunidad de poder compartir con el doctor don Rolando Sierra
con el doctor don Henry Rodríguez y con el doctor Ricardo Matamoros. Indudablemente que el tema es complejo, multifacético y requiere mucho tiempo para seguir analizándolo, pero responsablemente, sin ingredientes sectarios que distorsionan normalmente el deber ser. Y nosotros tenemos que combatir lo que es, como decía el filósofo Parménides de Elea en el siglo IV antes de Jesucristo. Yo creo, Eric, que es muy importante. Yo soy cristiano, le pido a Dios nuestro Señor que ilumine la mente y los corazones, que los sintonice bien con su mente, que la elección sea en un ambiente de orden, de paz, de tranquilidad, y que los ciudadanos vayan a votar y que lo hagan pensando en los mejores intereses del país, desde luego, a través de sus partidos, porque ese vehículo no lo podemos hacer desaparecer ni aquí ni en ninguna otra parte de la ecúmene civilizada. Yo estoy trabajando por estar en el Congreso, me he caracterizado por ser responsable, por ser serio, por antes de opinar, estudiar y tener la seguridad de que cuando aporto algo, por lo menos mi creencia es que es lo mejor, como el mejor aporte para el país. Decía el doctor don Ricardo Matamoros que hay que buscar darle continuidad a las políticas coherentes, pero eso es muy difícil en un ambiente sectario como desgraciadamente es en Honduras. Va a ver usted, si gana un partido diferente, van a estar queriendo cambiar cosas que se hicieron, y esto, antes que hacer evolucionar al país, lo mantiene estático y hasta involucionando algunas cuestiones que son de suyo importantes para el país. Muchas gracias, Eric, muchas gracias, distinguidos amigos, que Dios bendiga sus vidas, les deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias a usted, abogado Ramos Soto, y le deseamos éxitos en esta carrera política de cara al próximo Congreso Nacional. 30 segundos para un mensaje final, doctor Rolando Sierra. Bueno, agradecer la invitación y agradecer también a los panelistas esta posibilidad de conversar públicamente frente a la nación hondureña. Yo creo que aquí lo importante es la madurez que tengan, por un lado, los partidos políticos para lograr un proceso electoral que sea transparente, confiable y de oportunidades, y la invitación también a la ciudadanía también a participar de este proceso. Votar es fundamental, es elegir las autoridades del país, y en ese sentido debemos tener también la responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas. Ok, muchas gracias, doctor Rolando Sierra. 30 segundos para un mensaje final, doctor Rodríguez. Primero agradecer la oportunidad, Eric. Un saludo nuevamente a los amigos panelistas y invitar a la población que vaya a las urnas, que bajemos esas cifras de abstencionismo. Las elecciones son una oportunidad para elegir a los mejores hombres y mujeres que dirijan los destinos del país. Hay una gama de candidatos, así es de que hay oportunidades, y aprovechemos esta brillante oportunidad. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor Rodríguez. Finalizo con 30 segundos para el máster Ricardo Matamoros. Muchas gracias por el espacio y la invitación de poder compartir con participantes de tan alto nivel. Me uno a la invitación al pueblo hondureño. El poder votar no solamente es un derecho, también es un deber, es una responsabilidad. Tenemos la oportunidad de poder elegir entre un gran número de candidatos y candidatas a los mejores perfiles para que puedan tomar las decisiones y nos puedan, no para resolver nuestros problemas, sino para dirigir el país en consensos, en acuerdos para las soluciones, para construir a un mejor país para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a Ricardo Matamoros, Henry Rodríguez, a Rolando Sierra y también al abogado Osvaldo Ramos Soto por habernos acompañado esta mañana en Foro Canal 10, y también, por supuesto, gracias a usted, amigo televidente, por su fina atención. Nos veremos mañana martes, siempre en punto de las 7 de la mañana.